Pues muy potente porque el gobierno electo está haciendo anuncios potentes. No sé qué tan viable sea, pero conozco de la seriedad de quien lo propone. El senador Luis Fernando Velasco nos atiende a esta hora. Doctor Velasco, buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, al doctor Alberto, a Lucas, a toda la mesa de trabajo y a sus oyentes. Un saludo muy especial. Antes de hablar de las motivaciones que pues nadie va a discutir porque usted lo que busca es ayudarle a sectores de la economía que están muy deprimidos, como es la agricultura, las confecciones, bueno, en fin. Usted dice, renegociemos los tratados de libre comercio, miremos para qué han sido buenos y en donde no han servido y hagamos una renegociación. Antes de entrar en los detalles, yo quiero preguntarle, pues, la pregunta final. ¿Qué tan posible es o qué ejemplos hay de que Estados Unidos haya renegociado tratados de libre comercio? A ver, Julio, más que renegociar todo el tratado, los propios tratados dejaron un instrumento para revisar sectores de la economía golpeados en algún país. Particularmente, pues este es un tratado bilateral Estados Unidos-Colombia y ese instrumento no se ha usado como se debe usar. Y entonces lo que ayer planteé en la reunión, la muy amable reunión, la muy productiva reunión que tuvimos con la gente de la Embajada Americana, encabezada por el señor embajador encargado Palmieri y su equipo, la gente de la Agencia de Cooperación Internacional, fue básicamente eso. Y les puse un ejemplo, les dije, mire, estábamos hablando de distintos temas, y les dije, mire, una de las maneras en que ustedes de verdad pueden ayudar al país a enfrentar sus problemas, particularmente todo el tema de cultivos ilícitos, es ayudar al sector productivo, que nosotros podamos hacer uso o llegar con mayor fuerza a ese gran mercado que es el mercado norteamericano, y que nuestros industriales, llegando a ese mercado norteamericano, nuestro sector agrícola, etcétera, pues traigan más dólares y generen más empleo en Colombia. Y puse un ejemplo muy sencillo. Les dije, cuando se negoció el tratado, en un sector que conozco bastante bien, que es el sector de confecciones, se negoció muy mal. Y se negoció muy mal porque para que nuestras confecciones, que son muy buenas, que se hacen en Medellín, en Bucaramanga, Bogotá, Cali, Ibagué, en muchas partes de Colombia, para que nuestras confecciones, que son muy buenas, lleguen al mercado, tienen que tener hilo y tela colombiano. Desafortunadamente nosotros fuimos perdiendo nuestro sector algodonero, no producimos hilos, producimos muy pocos hilos en Colombia, y la tela ni siquiera logra cubrir el 25% de la demanda nacional de tela para hacer nuestras confecciones. Y entonces cuando nuestros industriales van a ir allá, llevan confecciones muy buenas, pero con telas traídas de Pakistán, la India, China, y no reciben los beneficios arancelarios del Tratado de Libre Comercio. En ese caso nos iba mejor con la TEA, porque con la TEA podíamos entrar nuestras confecciones, no importa la tela, no importa el hilo de dónde lo traíamos para hacer esa confección. A ellos les quedó sonando el tema y inmediatamente la ministra designada, Cecilia López, le dijo no, y revisemos algunos sectores. Puso como ejemplo el arroz. Digo, mire, si nosotros no hacemos una revisión de ese arroz que puede entrar del mercado americano a Colombia, podemos destrozar un sector que para nosotros es muy importante, que es el sector de los arroceros. Y el comisionado Chico Negro, si mal no estoy, si recuerdo bien su nombre, dijo, mire, el tratado tiene ese mecanismo, a nosotros nos parece importante que ustedes revisen, hagan una revisión de qué ha pasado con el tratado y nos sentemos a hablar con el propio mecanismo que creó el tratado para revisar esos temas. Ahora se nos abrió una compuerta que a mí me parece importante. Claro, que se nos haya abierto la compuerta no significa que Estados Unidos nos va a decir sí a todo, pero temas como el de las confecciones tiene lógica, porque ¿por qué todo Centroamérica tiene la posibilidad de meter confecciones centroamericanas? No importa si la tela sea china o pakistaní o hindú, y Colombia no. Y si Colombia es un buen aliado de Estados Unidos, pues a los aliados no se los tiene solo en las acciones protocolarias, sino en decisiones políticas como esta. Senador,
vuelvo a la pregunta que dijo Julio al inicio de que si esto sería o no posible. Ayer en la misma reunión hubo una respuesta prácticamente casi que inmediata a esta solicitud que usted hizo. Le dijeron que iban a contemplar esta propuesta. ¿Qué más detalles le dijeron de esto? ¿Se programó una próxima reunión? Yo entendería, pues, que lo que dijo el gobierno es que estaba abierta un canal. No es la embajada quien defina si se renegocia o no se renegocia un tratado. El propio tratado permite hacer esta serie de observaciones como las que yo hice el día de ayer. Una renegociación de un tratado tiene unos caminos, unas rutas en particulares que tienen que revisar los dos países, pero a Colombia sí le interesa que revisemos unos temas que pueden afectar nuestra economía. Colombia y particularmente el gobierno de Gustavo Petro quiere jugársela por la defensa del empleo. Parte de la crisis que está viviendo la economía colombiana, el aumento del dólar, que es un fenómeno mundial, pero que en Colombia se ha sentido muy fuerte, es porque nosotros estamos exportando muy poco y estamos importando mucho. Por cada dólar que exportamos, incluyendo el petróleo, traemos $50 de comida, de otras cosas. Entonces lo que nosotros necesitamos es fortalecer el sector productivo y que ese sector productivo salga al mundo y traiga dólares, porque si sale al mundo y trae dólares, genera empleo acá en Colombia. Sí, senador, usted nos pone el ejemplo del arroz y de hecho pues de la importación de los alimentos, pero además de ese sector, ¿en qué otros sectores ustedes querrían hacer modificaciones al TLC? Habría que revisarlo con el equipo económico. Esto quiero decirlo, fue una iniciativa que me nació en la conversación, pero se la he escuchado al señor presidente Petro en campaña y en los debates que incluso hemos tenido en el Congreso. Pues fui compañero de él muchos años en el Congreso. Entonces valía la pena dejarla planteada y como una respuesta inmediata y en mi parecer interesante de la embajada, diciendo, bueno, hay un mecanismo, lleven a ese mecanismo sus observaciones y hablemos. O sea, no se cerraron a la banda y nos dijeron no. Entonces el ministro de Hacienda designado, la ministra de Agricultura y muy seguramente a quien tenga la responsabilidad de conducir la cartera de Industria y Comercio, pues dirán que otros sectores del propio sector productivo colombiano nos pueden mandar señales diciendo, oiga, a nosotros nos pueden atropellar con muchos productos americanos o no podemos entrar porque hay barreras no solo arancelarias, sino fitosanitarias muy complejas o tenemos estas otras dificultades. Es reconocer con el sector productivo en donde tenemos que hacer gestión, porque ese es el papel del gobierno. El papel del gobierno es ábrele mercados, deje que la gente pueda ir y pueda vender, y si hay unas dificultades en un tratado, pues hablemos de esas dificultades y tratemos de superarlas. Senador, María Claudia Lacouture, la directora de AmCham Colombia, ya se pronunció y ha dicho que pues renegociar el TLC con Estados Unidos es viable, pero es muy inconveniente y posiblemente riesgoso. Esto teniendo en cuenta pues que el acuerdo comercial, según ella, nos da mucha generosidad en términos de oportunidades para los colombianos. Por eso quiero transmitirle una pregunta que ella se está haciendo y es ¿qué estamos dispuestos a sacrificar en términos de acceso? Porque si ustedes están pensando en replantear el TLC es porque hay algunas cosas que vamos a tener también que sacrificar. Por eso le transmito esa pregunta. A la doctora Lacouture pues le digo que a nosotros nos rige el sentido común. Sí, y nosotros lo que queremos es abrir mercados, mantener mercados que ella ayudó a cerrar, porque ella, que tuvo que ver mucho con el manejo de la política comercial, por ejemplo, de confecciones, dejó caer una reforma arancelaria que estaba generando empleo en el país. Y claro, se asustan cuando nosotros salimos a defender la industria nacional. No, nosotros no seremos tan faltos de sentido común. Vamos a tratar de recuperar la llamada porque es importante escucharlo y porque usted muy tiene fuerte otras lo que acaba dudas, de ¿no? decir.
No, muy y porque tenemos otras duditas, porque Sí. el senador Velasco suena mucho como el hombre que va a operar el computador de Palacio, y también viene del Partido Liberal, así que valdría la pena preguntarle cómo va a funcionar la participación de los liberales en el próximo gobierno. Entonces se cayó Twitter y se cayeron los teléfonos también. No. Usted sabe que a veces se caen, pero ya lo recuperamos, ya está ahí. Senador Ya Velasco, lo tenemos. sí, lo estamos escuchando. Adelante. Senador. Le decía que nosotros tendremos el cuidado de defender lo que esté funcionando. A nosotros lo que nos interesa es que lo que producimos nosotros pueda llegar a ese mercado que es importante para nosotros y en el marco de una buena relación. A ver, cuando existía la DEA, ¿por qué existía la DEA? Existían unos mecanismos de entrada de nuestros productos muy ágiles al mercado americano en reconocimiento a la lucha que Colombia da con socio Estados Unidos contra el narcotráfico, porque aquí damos unas peleas muy duras. Entonces, pues utilicemos ese reconocimiento para decirles, mire, esto quedó mal hecho. Señores que hicieron el tratado a nombre de Colombia no supieron negociar confecciones porque no entendieron qué era origen de hilo y qué era origen de tela. Cuidado con estos sectores agropecuarios que sí. No. No, algo está pasando con la comunicación Vamos a con el arreglar senador problemita Velasco. internamente. Entonces, bueno, Lucas, ya cambiamos la comunicación con el senador Velasco. Mucho retiro espiritual, Lucas, mañana en el eje cafetero y muchas declaraciones de la bancada liberal. Ya son partido de gobierno y aspiran, por supuesto, a una cuota burocrática, pues se la merecen. Pero Lucas, aunque nuestro invitado, un senador liberal, Luis Fernando Velasco, no lo va a reconocer, pues aquí cambian un poquito las prioridades y las jerarquías, ¿no? Porque es que primero fue lunes, ¿no? Primero fue lunes y hoy es jueves. Y el del lunes fue él, ¿no? Él fue el primero que dijo, hay que irnos con Petro. Sin duda. Y no le caminaron. Y Sin él duda. ahora es la voz cantante allá y es liberal, ¿no? Porque esa condición no se la puede quitar nadie. El primero que le pasó el brazo al presidente electo fue nuestro invitado, el senador Velasco, que ha sonado, entre otras cosas, como secretario general de Palacio. Usted sabe que ese es el cargo que maneja el computador y que decide quién va a qué dignidad. Así que, senador Velasco, ya sabemos que el Partido Liberal va a llegar al gobierno, va a tener representación, pero ¿por qué no nos saca de una vez de la duda? ¿En qué ministerio vamos a ver a los liberales? Hay que preguntarle al señor Gustavo Petro, que tiene la autonomía de definir su gabinete. A mí me gusta mucho que unos liberales descarriados que en los últimos años han estado votando por la derecha, votaron por Duque, votaron por Federico, votaron por Rodolfo, estén enrutándose y dejen de ser disidentes de las ideas liberales y vengan a acompañarnos a los verdaderos liberales en este gobierno liberal progresista, de manera que bienvenidos todos los liberales a defender las ideas de un gobierno liberal progresista. Senador, ayer pues el expresidente César Gaviria mandó la parada durante esa declaratoria del Partido Liberal como partido de gobierno, pero nos cuentan que detrás de bambalinas hubo 2 senadores de la República que armaron la carpintería que llevó a este momento. Le hablo de Julián Bedoya y de Lidio García, ¿eso es cierto? No conozco intimidades, pero sí puedo decirle lo siguiente, Lucas. Esta semana y la semana anterior, un número muy importante de liberales que no votaron por Gustavo Petro entraron en contacto con, digamos, personas ya designadas en el gobierno o que están en los empalmes, que están manejando el tema político, y le manifestaron el deseo de que el Partido Liberal como tal entrase institucionalmente, la bancada liberal, porque entre otras cosas esa no es una decisión del director del partido, sino de la bancada, es una decisión reglada en la ley. Yo lo que siento es que poco a poco se fue creciendo la mayoría. Ya habían 12 congresistas, 3 senadores, 9 representantes que se posesionaron al 20 y que nos acompañaron en la campaña para elegir a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Pero esos 12 fueron creciendo, tengo la impresión de que ayer era una mayoría muy grande y siento que el señor expresidente Gaviria en un acto de pragmatismo reconoció eso, llamó a preguntar y se dio cuenta que sí,
que independientemente de su visita a Italia, en la que no sé qué tal saldrían las conversaciones, la mayoría liberal quería ser del gobierno y pues esa decisión de bancada la tomaron los congresistas y bienvenidos esos liberales a defender la agenda legislativa del gobierno Petro. Sí, senador, hemos visto también a Simón Gaviria reaparecer y estar en estas conversaciones y quería preguntarle qué papel estaría desempeñando, si ya se ha hablado de pronto, si tendría algún protagonismo en el gobierno de Gustavo Petro. No, esa sí es una decisión del señor presidente. Simón Gaviria pues es una persona capaz, yo lo recuerdo en el Congreso cuando llegó, no precisamente liberal, que recuerdo, él era de un partido distinto al Partido Liberal, pero bueno, si ha vuelto al Partido Liberal, bienvenido, y su hoja de vida, pues, si la va a presentar la bancada liberal, muy seguramente la revisará el señor presidente, pero eso es una decisión autónoma. Senador, también supimos que en exactamente 8 días se daría la reunión de los delegados del gobierno de Joe Biden en Colombia con el presidente electo Gustavo Petro, y usted habló de ese tema precisamente con estas personas cercanas a este gobierno. Por favor, cuéntenos qué se va a dialogar en esta reunión, qué va a pasar. Hay una coincidencia en prioridades. En el programa que defendió Gustavo en la campaña, el señor presidente Petro en la campaña, la implementación de los acuerdos de paz es fundamental. Todo temas como reforma agraria, reforma integral rural, agraria, defensa de los acuerdos de paz, protección a líderes sociales, bueno, una serie de elementos que salen de la defensa de estos acuerdos de paz. Y para el gobierno de Joe Biden ese acuerdo de paz es muy importante para lo que ellos tienen dentro de su política. Entienden que en el acuerdo hay elementos que pueden ayudar a enfrentar problemas que para los norteamericanos son importantes, como el tema del narcotráfico. Entonces, muy seguramente ese será un elemento central de las conversaciones que pueda tener el señor presidente Gustavo Petro con delegados del gobierno norteamericano, del Departamento de Estado. Siento que serán delegados de un nivel muy importante y además por todo lo que ha ocurrido en los últimos días es evidente que hay unas muy buenas relaciones entre el gobierno norteamericano, el propio presidente, con el gobierno que entra en Colombia encabezado por Gustavo Petro. Senador, volviendo al tema de la participación del Partido Liberal y la declaración muy importante que garantiza mayorías al gobierno en el Congreso, está claro que eso también debe venir con puestos, porque obviamente el Partido Liberal, más allá de las coincidencias, va a pedir puestos. Y entre otras cosas porque en el gobierno pasado, por lo menos el expresidente Gaviria se sintió conejeado por el gobierno. Eso está claro, ¿no? Pues yo no sé en el marco de esas conversaciones pasar. Es evidente que cuando uno hace parte de un gobierno, uno no solo tiene responsabilidades legislativas de defender una agenda, sino tiene la posibilidad desde el gobierno de defender un programa, pero es el programa que presentó Gustavo Petro y Francia Márquez. Ese tipo de respuesta o la respuesta a esa pregunta no la puedo dar yo, la tiene que dar directamente el señor presidente y no la va a dar en una entrevista, sino en las acciones que él pueda adelantar desde el gobierno. Pero lo importante, y es bueno que dejemos claro esto, Félix, ya había un grupo importante de congresistas liberales que independientemente de la campaña que hizo el señor expresidente Gaviria por la derecha de este país, defendiendo a Fico y defendiendo a Rodolfo, habían votado y habían hecho campaña por Gustavo Petro, que defiende ideas liberales progresistas. Y en los últimos días un grupo importante de senadores y de representantes que de alguna manera se mantuvieron muy quietos en la campaña o le hicieron o siguieron las recomendaciones del señor expresidente Gaviria, venían acercándose al gobierno de Gustavo Petro y diciéndole su deseo de ayudar. Tengo la impresión que en los últimos días ese grupo ya no era tan pequeño, era un grupo muy grande
y eso llevó a que el partido precipitara una carta que le habían anunciado para septiembre. Pero bienvenido el liberalismo, sí. Los señores que en su momento defendieron ideas conservadoras, defendieron al candidato del Centro Democrático y del Partido Conservador, han entendido, después de leer bien los programas de Gustavo Petro, que hay unas ideas liberales progresistas. Bienvenidos a defender esa agenda legislativa. Don Luis Fernando Velasco, muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones. Tal vez algo que yo no sé si usted sabe, me dice un oyente desde México, me dice, a propósito de la propuesta del doctor Velasco, el TLC más grande de las Américas entre Estados Unidos, México y Canadá fue renegociado en el gobierno Trump, que inclusive le cambió el nombre. ¿Usted tenía eso claro? Sí, claro que esta vez la presionó más Trump buscando defender sector productivo norteamericano. Nosotros esperamos que esta revisión, dentro del marco de lo que el propio TLC permite, sea a favor de los mercados colombianos y a favor de, más que de los mercados de los productores colombianos. Don Luis Fernando, muchas gracias por atendernos y en este trayecto de construcción del nuevo equipo de gobierno le deseamos muchos éxitos para el bien de tantas cosas que necesita Colombia. Ha sido usted muy amable. Mil gracias, Julio.